Muy buenas noches. En esta ocasión, Cantabria desde la Solana va a emitir un programa especial. Está esta noche aquí con nosotros Francisco Rodríguez Argüeso, que es el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria. Y también con nosotros el director de esta emisora de Popular Televisión, que es Gervasio Portilla. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Muy buenas noches. Y por tanto, como he dicho al principio, vamos a hacer un programa especial con una larga entrevista a Francisco Rodríguez Argüeso para hablar, lógicamente, de los asuntos que competen a su consejería y también, cómo no, al Partido Popular, del que él es un militante importante, uno de los que, como se decía en la antigüedad, habla a la oreja del César, es decir, tiene la confianza del presidente del gobierno y, por tanto, lo que él dice influye, incluso conduce algunas decisiones. Pero vamos a empezar. Gervasio, adelante. Pues vamos a entrar ya en materia presupuestaria, puesto que estamos, además es algo que tiene fresco el señor consejero, porque ya estamos en plena presentación de presupuestos, iniciará el trámite. Ha dicho usted que los presupuestos de su consejería son claramente inversores, basados en una gestión responsable. Bueno, ¿en qué se basa para afirmar esto, que son claramente inversores? Bueno, yo parto de la base de que los presupuestos de obras públicas siempre han sido claramente inversores. Es decir, que normalmente es una consejería, es obras públicas, como saben, y vivienda, y también tiene incorporada la competencia de puertos, pero siempre, históricamente, en esta comunidad autónoma, tú analizas los presupuestos de la Consejería de Obras Públicas y más del 70% se dedica a inversión, y se ha dedicado siempre a inversión. Hay otras consejerías que llevan mucho más gasto social, como todos conocemos, como las consejerías de Sanidad o la consejería de Bienestar Social y otras muchas, pero Obras Públicas es inversor. Lo que ocurre es que digo que es un presupuesto responsable porque yo voy a dar un dato, creo que importante, ¿no? que define lo que yo creo que ha hecho este gobierno durante esta legislatura, que es una gestión muy responsable, intentando que sea muy eficaz esa gestión, de manera que los recursos públicos se utilicen de una manera eficiente para cumplir los objetivos que queremos. Y mire, el presupuesto del año 2010 tenía 136 millones de euros mi consejería. Este año, para el año 2015, tiene 85. Pero si analizamos lo que se ejecutó en el año 2010, por ejemplo, en carreteras, se ejecutaron 33 millones de euros. Y con 85 millones nosotros tenemos para ejecutar 42 millones de euros. Es decir, con muchísimos menos recursos públicos vamos a tener mucho más dinero para inversión. Y eso pues es como consecuencia, como digo, pues de un esfuerzo hecho por todas las partes, y principalmente yo quiero aquí agradecer a mi equipo de dirección, obviamente, por el trabajo que está realizando en las noches sin dormir que nos hemos tirado estos años, y sobre todo a los funcionarios y laborales del Gobierno de Cantabria, y en este caso de la Consejería de Obras Públicas. Miren ustedes, nosotros tuvimos que poner jornada continua para los laborales, para los que trabajaban en carreteras, en vías y obras, porque no podíamos pagar la dieta del mediodía para poder comer. Y con el apoyo de los 6 sindicatos y de los trabajadores. Este año hemos llegado a un acuerdo con todos los trabajadores y con los 6 sindicatos también, en el cual la jornada se pone de manera que el Gobierno de Cantabria todavía ahorre mucho dinero con la jornada que se va a desarrollar, y sobre todo con el tema de vialidad invernal. Es decir, donde el gobierno anterior se gastaba 6 millones de euros en una asistencia técnica para gestionar el plan de vivienda, y el último plan de vivienda que gestionaron cumplieron el 85% de los compromisos que tenían con el Estado y había que devolver 4 millones. En el plan que hemos gestionado nosotros, 2009-2012, que está terminando todavía de gestionarse, se está desarrollando únicamente con funcionarios, sin gastar 6 millones en una empresa privada, y vamos a cumplir el 115%. Por lo tanto, hablar que el presupuesto del 2015 crece con respecto al 2014, más del 50% en inversión nueva en carreteras,
crece más del 50% en vivienda, de inversión nueva, y crece más del 50% en inversiones que se van a hacer en puertos, con 85 millones frente a 136 que tenía el gobierno anterior, pues yo creo que esto se puede definir como una gestión responsable y con mucha más inversión que en el año 2014. Y eso es lo que tiene que, yo pienso, que cualquier responsable político es lo que tiene que hacer para intentar, como he dicho, buscar la mayor eficiencia de los recursos públicos. Pero usted es un político de raza, un político que además viene del sindicalismo, y en un análisis más global de los presupuestos nos encontramos con que de los 2.500 millones más o menos que es el presupuesto de Cantabria, casi el 80% se van en las grandes partidas de los servicios sociales, sanidad, educación, bienestar social y el pago de la deuda. Y por tanto, la pregunta que nos hacemos algunos ciudadanos es, bueno, ¿esto es sostenible? Es decir, ¿podemos seguir invirtiendo prácticamente todo nuestro presupuesto solamente en mantener los servicios? Como usted decía, su consejería es claramente inversora y por tanto genera riqueza porque genera puestos de trabajo, da trabajo a las empresas y sin embargo ahí estamos reduciendo el dinero que se utiliza en esto y seguimos gastando ingentes cantidades de dinero en el bienestar social. Bueno, esto es un debate bastante más profundo de lo que parece, pero mire, yo le voy a dar otro dato porque aquí no hay mejor cosa que las cifras y los... En el año 2011, el último presupuesto que hizo el gobierno anterior tenía de gasto no financiero, 216, creo, millones de euros más al año que nosotros, para el año 2015. 216, creo, recordar, no sé si son 260 o 216. Y aparte de eso, tenían 320 millones de euros más. Es que hablamos aquí de millones de euros como que esto no es nada. Hemos perdido con el euro. Claro, claro, es que 200 y pico millones son 32.000 millones de pesetas anteriores, 32.000, que tampoco llegamos a alcanzar a valorar la cifra. Y aparte de eso nos encontramos 320 millones, creo recordar, en facturas en el cajón, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos un presupuesto este año de 200 y pico millones menos de gasto real, no financiero, que en el año 2010. Y entonces usted me pregunta, pues ¿cómo es posible que usted tenga el 21% más de inversión que lo que ejecutaron ellos en el 2010? Pues todo esto ha sido a base de un esfuerzo inmenso de todas las consejerías en dejar de gastar en el superfluo, en dejar de gastar en el despilfarro. Mire, yo las carreteras actualmente, de las que 25 carreteras que he terminado en mi gestión, hasta el momento que estaban comenzadas, o algunas a punto de comenzar cuando yo llegué, no ha habido ningún modificado al alza. Ningún modificado al alza. Aparte de eso, hoy el coste de la obra pública también ha bajado, ¿no? Pero yo las 15 últimas carreteras que analicé al llegar al gobierno de Cantabria, que se habían finalizado, todas habían acabado con un 20%, entre el 18 y el 20%, que era el máximo de modificado, y un 10% en el 8 y el 10% de liquidación, que el máximo es el 10. Claro, cuando una carretera tú la adjudicas en 80 y acaba en 110, pues y ahora tú la adjudicas en 70, porque han bajado los costes, y acaba en 70, pues con eso se puede hacer más. Porque a mí me dicen, por ejemplo, y lo estamos escuchando, y las empresas mismamente, que ahora que hay una discusión sobre el tema de las bajas o no las bajas, ¿no? Y dicen, es que claro, cuanto más baja haya, pues menos la empresa le va peor y menos trabajo. Mire, no. Cueste 100 o cueste 110, los trabajadores que hay en la carretera son los mismos. Y si a mí me cuesta 100 y con los otros 10 puedo sacar otra carretera pequeña, tengo otros 5 trabajadores trabajando en el otro lado. Por lo tanto, le doy otro dato. Cuando en el año 2007 los parados a octubre, que lo di el otro día en el Parlamento, en Cantabria de la construcción eran 2.500, creo recordar. En el año 2011, cuando nosotros llegamos al gobierno, en el mes de octubre, eran 8.500 y pico. O sea, se habían incrementado en 6.000.
Bueno, con unos presupuestos mucho más reducidos en esta legislatura para la Consejería de Obras Públicas, en estos momentos, comparado octubre del año 2011 con octubre de este año, hay 1.200 parados menos en el sector de la construcción, es decir, se ha bajado el 14,73%. Bueno, pues yo creo que esto lo que significa es que cuando uno gestiona los recursos públicos de una manera adecuada, igual que los recursos de una casa, ¿a qué nos vamos a engañar? Es decir, usted puede tener un coche y costarle 50.000 euros, y yo puedo tener un coche y costarme 20.000. El servicio es el mismo. El servicio es el mismo. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Ahora mismo hemos sacado a licitación el puente de Golbardo. Ya se han presentado 15 o 17 empresas su construcción, por un presupuesto de más de 6 millones y algo. Cuando yo llegué, el presupuesto ese estaba hecho. Y el presupuesto de ese puente era 8.600.000, 8.800.000. Pero ¿cómo va a costar un puente 8.800.000? En Golbardo, que es muy importante, pero no es una carretera con mucho tráfico, tal, no sé. Llamamos al que había hecho el proyecto, además un gabinete yo creo que conocido y de prestigio en Cantabria, que era Juan José Arenas, el gabinete de Juan José Arenas. Y cuando entró en mi despacho, el que venía representando al gabinete de Juan José Arenas, dice, pues ¿qué desea, señor consejero? Y tal. Digo, pues mire una cosa, hablar del puente de Golbardo. Y me dice, ¿qué pasa, que no quiere un puente para ricos? Digo, efectivamente, quiero un puente, el mejor puente posible, para cumplir la función que tiene que cumplir. Pues de 8 millones y pico que estaba el precio en el proyecto, ellos mismos lo analizaron, modificaron el puente y ha salido a la licitación a 6 millones y pico. Por 8 millones y pico vamos a hacer el puente y la carretera Nogales. Entonces, lo que creo, y la pregunta que me hacía, ¿más del 80% va en bienestar social? Bueno, creo que son momentos muy importantes para garantizar el bienestar. Creo que tenemos un estado de bienestar muy importante que nos tendremos que ir, obviamente, analizándolo y debatiendo sobre él. Pero creo que Cantabria hoy es la comunidad autónoma que menos recortes ha hecho en sanidad, en educación y en servicios sociales. Dedicamos más dinero a sanidad que en el 2011, dedicamos más dinero a educación que en el 2011, dedicamos más dinero a bienestar social que en el 2011, tenemos menos fracaso escolar y hemos hecho un esfuerzo para mantener eso. Pero a la vez, como digo, tenemos el 50% más de inversión que lo que teníamos el año pasado en obras públicas, y a la vez tenemos el 21% más de inversión en carreteras que lo que teníamos en el año 2010, algo estaremos haciendo bien. Como hay su doble versión también, como lógicamente como político, ¿no creen ustedes, y me refiero al Partido Popular, usted con una dilatada experiencia, que ese trabajo, esa situación que conocía angustiosa, que vivía la consejería y otras, pero especialmente la suya, les ha llevado mucho tiempo de despacho, de horas de trabajo, y que quizá la opinión pública, todas estas dos cosas que ahora mismo están comentando, no ha llegado perfectamente, los medios tampoco lo hemos transmitido correctamente? ¿Ustedes tampoco sois conscientes de ello o creen que no? ¿Cómo no vamos a ser conscientes? Nosotros hemos tenido que hacer un trabajo ingrato por una parte y gratificante por otra, porque en la vida te pueden tocar ocasiones de gobernar o de cualquier cosa en la vida muy positivas, y en gobernar con mucho dinero y para hacer muchas cosas, y otras de solucionar problemas realmente acuciantes en el que ves que está en peligro tu comunidad autónoma. Y ver que ese trabajo, por muy que no sea gratificante en un principio, tanto trabajo, pues da como resultados que hemos hecho sostenible, yo creo, para el futuro nuestra comunidad autónoma, y no tenemos garantía que mañana desaparezca, ¿no? Y por lo tanto, eso personalmente yo creo que es muy positivo. La opinión pública es muy difícil transmitir hoy cualquier cosa, porque la opinión pública, con los parados que existen en Cantabria y en España, con las necesidades que están pasando mucha gente, pues es más, hay veces que dar datos positivos y la gente ni se los cree. Ni se los cree, porque ven cuál es la situación que está pasando su familia o su hijo que está en el paro, y eso es lo que le preocupa, yo lo entiendo. Y ustedes, como medios de comunicación, pueden ir a una rueda de prensa mía o a una comparecencia mía y decir, es que el señor Kiko, en este caso, que estamos aquí entre gente conocida, pues es que ha dicho que es que ha bajado el paro 1.200 personas. Y dice, ya, pero es que existen 6.000 y pico todavía. Claro que sí.
para mí, pues el mayor, para mí y para todo el gobierno, la mayor preocupación es que quitar a las personas del desempleo, pero también entiéndame que es una satisfacción que haya 1.200 menos. O sea, en la vida ni todo es blanco ni todo es negro. Y en estos momentos transmitir una gestión que ha sido muy difícil y transmitir a la gente que vas a sacar y que has quitado a la de Cantabria de que desaparezca como comunidad autónoma, eso la gente no lo entiende. Es lógico, porque nunca lo ve peligrar, porque las cosas las conoces cuando estás dentro. Cuando la vida me ha enseñado una cosa, no prejuzgo normalmente lo que hacen otras personas, porque siempre me ha enseñado a decir, yo quisiera haber estado en su posición a ver qué hubiese hecho. Y los políticos tenemos la suerte o la desgracia de en este momento estar en este momento, aquí, y sabemos cómo está la situación, cómo ha estado la situación y cómo está. Está bastante, muchísimo mejor de lo que estaba cuando hemos llegado en 2010 o en 2011. Pero la gente de la calle puede pensar y dice, pues antes del 2011 hacían carreteras todos los días, hacían plazas todos los días, hacían puentes que valían 9 millones de euros, eran mucho mejor los anteriores que los de ahora. Claro, el que lo ve desde fuera sí, pero el que no ve la posibilidad de que mañana no haya dinero para pagar la sanidad o no haya dinero para pagar los servicios sociales, eso no lo ves hasta que no tienes que gestionar las cuentas, y eso te pasa en casa. Siempre dicen que se ve la viga en el ojo ajeno y no en el propio. Pues ese es el tema. Tú cuando tienes que gestionar tu casa tienes que gestionar con los recursos que tienes. Y dicen, pues es que al hijo no le manda inglés. Y entonces si el vecino tenía que mirar, pensar, ¿y podrá mandarle inglés con los recursos que tiene? No vale decir que es un mal padre porque no le manda inglés. Lo tendrá que, igual es el mejor padre porque bastante hace con darle una educación y tal con los recursos que tiene. Pues esa es la situación que nos encontramos. Vamos a hablar de futuro inmediato, puesto que los presupuestos son para ejecutar el próximo año. En sus competencias están los puertos. Cantabria tiene una costa extensa, hay muchos puertos. ¿Qué planes concretos hay para puertos en su consejería de cara al año que viene, al año 2015? Bueno, yo tengo que decir que en los puertos, dentro de esos años tan benévolos que existieron en la economía, existieron unos años también benévolos para los puertos de Cantabria y se hicieron grandísimas inversiones en los puertos de Cantabria. Estamos viendo una de ellas. Pues sí, lo que estamos viendo da pena verlo vacío, ¿no? Pero si quiere de eso hablaremos y largo y tendido, habrá tiempo para hablar largo y tendido sobre el puerto de Laredo. Y tenemos unos muy buenos puertos pesqueros y deportivos los que son competencia de la comunidad autónoma, porque el puerto, la Autoridad Portuaria de Santander, como se sabe, es competencia del Ministerio de Fomento, es el puerto intergeneral. Y entonces nosotros, pues mire, por ejemplo en el 2015 todavía tenemos que pagar, del presupuesto que nosotros llevamos para el 2015, tenemos que pagar 3.300.000 euros del parking de Amestoy, que le inauguramos en el 2011, nada más llegar a nosotros, que lo habían realizado ellos y que al poco tiempo nos llegaron a nosotros, en Casturiales. 3.300.000 todavía tenemos que pagar de mi consejería para el año que viene, en el cual en estos años solo hemos tenido posibilidad de invertir en los puertos en un tema fundamental que para nosotros que es la seguridad marítima, que es en los dragados, que cuestan muchos recursos al año, pero se ha hecho creo que de una manera acertada y bueno, pues no hemos tenido problemas que destacar, ni desgracias que destacar. Pero este año, por ejemplo, ya podemos estar hablando de que en el presupuesto del año que viene vamos a construir una lonja nueva en Colindres. Una lonja nueva en Colindres. Yo en el año 2011, cuando vi los presupuestos, digo, no podemos construir una lonja nueva en Colindres hasta el año 2020. Pero la gestión creo que nos lo ha facilitado. Estamos realizando unos pantalanes de atraque en Santoña en estos momentos, acabaremos el año que viene, para los barcos pesqueros, que creo que lo necesitan. Y estamos haciendo, y se va a hacer un mantenimiento como el que se está haciendo de todos los puertos, porque creo que los puertos de Cantabria lo que necesitan es mantenimiento, porque tenemos unos buenos puertos en Cantabria, Y luego tenemos la espada de Damocles encima como saben, del puerto de Laredo, en el que
llevamos 3 años en el que prácticamente no funciona, hay una concesión en una empresa, en el que hemos ganado todas las sentencias, porque a mí me dejaron encima de la mesa para firmar una cuenta de compensación en el que eran 28 millones de euros de préstamo a la empresa y en el que decía que según los análisis de la propia empresa de los ingresos nunca se podían pagar esos 20 millones en los 40 años de concesión. Iba a suponer 43 millones como mínimo de coste al gobierno de Cantabria, a los cántabros, y según las cuentas hechas en esa cuenta de compensación podía llegar a los 100 millones de euros. Hubo que declarar la lesividad de esa cuenta de compensación. Hemos ganado todas las sentencias, las hemos ganado en el Supremo, por lo tanto ese dinero no está, pero ahora la empresa está en concurso de acreedores y al ser una empresa en concurso de acreedores, pues seguramente pueda ir a liquidación y por lo tanto la comunidad autónoma tendrá que tomar medidas en el asunto para intentar sacar el máximo provecho económico, aunque estoy seguro que el puerto de Laredo va a costar todavía mucho dinero a los bolsillos de todos los cántabros, con un puerto vacío que se convirtió en una responsabilidad que se inauguró sin terminar y que por eso digo que las inversiones producen empleo, pero lo que tienen que ser las inversiones son productivas, que produzcan empleo y que produzcan. El problema es cuando hacemos grandes inversiones para melagómanos que lo único que quieren es sacarse la foto sin pensar las consecuencias que puede tener para el futuro de todos los que pagamos impuestos. Hablemos de carreteras, de algunos proyectos que sean así importantes, ¿no?, que se vayan a abordar, aunque a bote de pronto me viene ahora a la cabeza, no estaba preparado. Un proyecto ya que el gobierno de José Joaquín Martínez Hieso presentó, y me acuerdo ahora porque yo creo que es importante, que es ese acceso directo a Sonce. Se hablaba de un puente, igual evidentemente el presupuesto es muy caro, pero me acuerdo, fíjese, a veces lo de los proyectos, eso está sobre la mesa todavía, y aparte de ello, aparte de esa pregunta que me acaba de salir ahora, ¿qué proyectos importantes se contemplan en los presupuestos para el próximo año? Mire, eso es una de las cosas que más orgulloso estoy yo. Mire, hasta el momento los planes de carretera eran a 4 años. El último plan de carreteras que se aprobó en esta comunidad autónoma acabó en el año 2009. Y desde el año 2009 hasta que llegamos nosotros, todos los proyectos que se hicieron ni estaban en planes de carretera ni estaban en nada. Nosotros en estas circunstancias hemos sido capaces de aprobar un plan de gestión de infraestructuras, conocido por plan de carreteras fundamentalmente, no a 4 años, porque yo considero totalmente irresponsable plantear un plan de carreteras que lo que significa es la cohesión territorial fundamentalmente y las necesidades de desarrollo de una comunidad autónoma a 4 años. Además, teniendo en cuenta que una gestión de una obra importante administrativamente no te lleva menos de 8 años casi nunca. Por lo tanto, nosotros cambiamos la ley y lo que hicimos fue plantear un plan de gestión de infraestructuras de carreteras a 8 años en lugar de 4. Ese plan de gestión de infraestructuras con una inversión de 300 millones hasta el año 2021 fue aprobado por el 70% del Parlamento de Cantabria. Es decir, fue aprobado por el Partido Socialista, que lo votó a favor, y por el Partido Popular. Únicamente votó en contra ese partido que había despilfarrado tantísimos millones de euros en una gestión nefasta, no por las carreteras que hizo, sino cómo hizo las carreteras. Que podemos hablar aquí de las carreteras de la vergüenza de esta comunidad autónoma, del dinero que costaron a los cántabros. Por lo tanto, hoy todos los cántabros saben, y es lo responsable, que el 70% del Parlamento tiene aprobado un plan de gestión de infraestructuras para hacer carreteras hasta el año 2021. Ya se sabe en cada año qué carretera o qué proyecto se va a hacer. Pero le digo más, ese plan que nosotros aprobamos el año pasado, en el presupuesto de este año, porque también lo dijimos cuando se aprobó, que presentamos un plan responsable, necesario y sostenible financieramente para Cantabria en el futuro. Bueno, pues ese plan en el presupuesto del año 2015, para la partida que necesitamos para el año 2015, llevamos el 21% más ya de lo que teníamos previsto en el plan. Y usted me ha hecho una pregunta concreta. El puente Sonce. Lo que se me ha ocurrido ahora, de verdad que... Me parece muy bien. Vaya usted plan. En este momento está el estudio informativo aprobado, está pendiente de la declaración de impacto ambiental.
de la DIA, ya se han hecho las alegaciones, esta es la información pública y por lo tanto si la DIA es favorable, se empezará el proyecto. Y creo que en el plan de infraestructuras está planteado para comenzar en el 2016 o 2017. ¿Es un proyecto importante? Sí. El plan de infraestructura yo creo que es una inversión de 20 millones o 21 millones. ¿Es mucha inversión? Sí, pero si se gestiona bien, mire, ¿usted sabe dónde está la carretera? Igual no lo sabe. Porque antes le he preguntado por la Solana y no lo sabía. Sí, sabía cómo, ¿no? El barrio de la Solana. No lo sabía. En Mirones, no lo entrada sabía a la cuando, derecha. Cuando se lo dije yo. Vale, pero anteriormente no sabía nada. Vale. Bueno. ¿Usted sabe dónde está la carretera que va, la nueva carretera, una parte de carretera, porque el resto es la misma, de Barros a Aes? No, esa no. ¿La conoce esa carretera? No. ¿Sabe lo que ha costado esa sí, que viene de Corrales, sí. ¿Sabe lo que ha costado esa carretera a los cántabros? 49 millones de euros. 49 millones de euros. ¿No? Sí, que se adjudicó en 21. Y ha costado 49. Pero si ha habido cosas de esas, perdone que le interrumpa, y lo digo con la... habrá cosas, yo no digo que sean delictivas o cosas delictivas, pero lo que está claro es que son de una gestión horrorosa. ¿No hay responsabilidades? Ahora que se habla tanto de tema de... No hay responsabilidades. Porque a ver si hablamos de las tarjetas y no hablamos de que cuando yo firmo... Pero no hay responsabilidades. No. ¿Está mal gastar 40.000 euros al año un consejero en protocolo? Pues desde mi punto de vista, muy mal. Muy mal, sí. ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Es irresponsable? Es irresponsable. Hacer una carretera adjudicada a 21 millones y luego hacer los modificados porque resulta que los informes de impacto ambiental estaban sin hacer. O sea, usted fíjese, yo llamo las carreteras de la vergüenza a 3 carreteras en Cantabria, aunque hay una cuarta, pero 3. Una, Barros, Puente Viesgo Aes. Otra, Puente Nansa La Coilla. Y otra, Ojedo Piedraluengas. Y otra, la cuarta, que es Arredondo La Silla. ¿Ustedes conocen esas carreteras? ¿O vosotros conocéis esas carreteras? Posiblemente estén ubicadas la de Puente Nansa La Coilla, Ojedo Piedraluengas y Arredondo La Silla en una de las zonas más bonitas que existen en Cantabria. 3 zonas preciosas. Pero de las más desérticas también. Las más desérticas, pero con con un tema medioambiental y natural algo espectacular e impresionante. ¿Alguien puede entender que se adjudiquen esas carreteras sin informe de impacto ambiental? Bueno, pues esas carreteras se adjudicaron por la Consejería de Obras Públicas y el mismo gobierno, la Consejería de Medio Ambiente, se las paró. Ustedes saben que si tú adjudicas una carretera y el plazo de ejecución son 2 años, a partir del primer año pueden entrar la revisión de precios. ¿Sabe que esas carreteras van a costar, que nosotros vamos a pagar de 4 carreteras más de 12 millones de euros, que se dice pronto, en revisión de precios, por no haberse ejecutado las carreteras en el tiempo que tenía la adjudicación? Pues esa es una gestión totalmente irresponsable. Y dejando las carreteras, entre las cuales cito a bote pronto algunas que han estado anunciadas, incluso iniciadas, y que de momento siguen o paradas o sin iniciar. Alto Campo Liébana, circunvalación de Comillas, circunvalación de Cabezón de la Sal, circunvalación de Sarón, etcétera. Pero además de eso, me gustaría que nos hablara del tema de la vivienda, puesto que, como hemos dicho al principio, su consejería, además de Obras Públicas, tiene la competencia de vivienda. ¿Cuál es el objetivo en vivienda? Bueno, de las carreteras que me comenta, bueno, yo soy de Campo. Yo siempre fue, claro, ¿qué más deseo mío podía ser que hubiese una carretera que uniese Campo con Liébana? Eso ya sabes que era un proyecto que se habló muchos años, hace muchos años. El consejero en el gobierno anterior incluso fue Reynosa y dijo que lo iban a sacar, y cuando llegué yo a la consejería absolutamente no había nada de nada, y sí habían pedido una asistencia técnica para informar del tema, y aquello era una barbaridad medioambiental que no era posible hacer y que quitaba claramente la rentabilidad social, económica por la agresión medioambiental. Y yo soy de Campo, pero yo no engaño a nadie. En el plan de infraestructura no aparece para nada Liébana con Campo.
¿entiendes? Porque creo que hoy hay otras necesidades y además eso, decirlo, hoy es casi imposible llevarlo a cabo y por lo tanto lo que no podemos es engañar a la gente. La variante de comillas sabe que fue anulada por el Tribunal Supremo y por lo tanto ahora va a ser muy complicado buscar una solución, se está estudiando, pero de hacer una variante de comillas. No, técnicamente no es muy fácil buscar el sitio de hacer la variante de comillas. La variante de Sarón está en estudio informativo. Este año ya está aprobado el estudio informativo, este año se va a encargar el proyecto, ya está en el plan de infraestructura de que se comenzará este año con el proyecto y se iniciará posiblemente pues en un año o en dos. Y la variante de Cabezón, bueno, la variante de Cabezón no tampoco está nada clara por dónde puede ir, aunque sí hay unos estudios informativos previos. Y tampoco por dónde va, ni el pueblo la quiere, ni tal. Por lo tanto, no lo hemos considerado una obra prioritaria para hacer en los próximos años. Y yo creo que es verdad que Cabezón es un tema de que se necesitaría una variante, pero yo creo que no es un tema prioritario. El pueblo no está conforme por donde se había determinado que podía llevarse a cabo y por lo tanto no lo hemos metido en el plan de infraestructuras como tal. En cuanto a vivienda, bueno, yo creo que es importante. Vivienda, todos sabemos que es uno de los sectores fundamentalmente en el tema de la construcción, donde el parón es absolutamente total, eso genera un desempleo impresionante y hoy absolutamente todos los expertos, todos los análisis dicen que la construcción de viviendas para venta, fundamentalmente también de viviendas protegidas y tal, pues que está fuera de toda la política de vivienda, ¿no? La Constitución dice en el artículo 47 que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Y entonces yo creo que ahí estamos todos de acuerdo a nivel nacional, todas las comunidades autónomas estamos caminando por el mismo lado, que tenemos que actuar en dos frentes claramente, que por una parte es las ayudas al alquiler para aquellas personas que más lo necesiten, es decir, el acceso a una vivienda digna, la Constitución no dice que tiene que ser en propiedad o en alquiler. Creo que en España tenemos una cultura de propiedad que no es comparable al resto de Europa, porque se va mucho más por el alquiler en Europa, pero bueno, nuestra cultura es buena, yo tampoco la voy a criticar, pero en estos momentos no existen muchas posibilidades de compra de vivienda y las posibilidades también de la sociedad, del desempleo tal, no permite eso, ¿no? Por lo tanto, nosotros ¿qué hemos hecho? Pues miren, en el año 2014-2015 hemos puesto 4.100.000 euros para ayudas al alquiler en Cantabria. Hemos sido los primeros en España que hemos desarrollado el decreto nacional. Con las peticiones de este año se van a favorecer a 1.840 familias, creo. Y para el año que viene, 4.100.000, como este año nos ha costado eso, 2.700.000, podríamos llegar a 900 familias más. Además, estamos llegando a familias ya con unos ingresos ya bastante importantes. Por lo tanto, creo que estamos haciendo frente, que se les paga con el 40%, se les da una ayuda del 40% del coste del alquiler. Por lo tanto, estamos incidiendo en un tema para facilitar el acceso a una vivienda digna. Y por otra parte, la vivienda digna, no solamente tenemos un mercado de vivienda muy nuevo por una parte y muy antiguo por otra, sobre todo en los centros urbanos, en los centros de las ciudades, ¿no? Y donde hoy todos también coinciden, todos los expertos, y creo, y yo también coincido, aunque no sea experto en el tema, es que tenemos que intentar generar empleo en el sector de la construcción, en el sector de la edificación. Y por lo tanto, donde vamos a incidir claramente es en el tema de la rehabilitación. En el tema de la rehabilitación, que lo que tenemos que intentar es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que tienen una vivienda ya muy antigua, con dos objetivos fundamentales. Primero, la accesibilidad. Segundo, la eficiencia energética. Y tercero, la calidad de vida de las personas que viven en ella, ¿no? Por lo tanto, Cantabria va a ser pionera también. Esta misma semana se aprueba en el Consejo de Gobierno y será conocido con un decreto de apoyo a la rehabilitación en Cantabria que va a ser único en España, en el que vamos a dar ayudas para rehabilitación de edificios, vamos a dar ayudas para rehabilitación de barrios y vamos a dar ayudas para rehabilitación de viviendas. Con eso y con un tema también único en España, el director general de Vivienda de Madrid me decía el otro día que era una idea fantástica.
¿Qué vamos a intentar? Por ejemplo, en rehabilitación, aunque ya lo hemos hecho en el parque público de vivienda, que tenemos el primer decreto de España para hacer viviendas de alquiler de parque público a 50 años, que se tienen que dedicar al alquiler social, y que vamos a hacer 20, además en la Puebla Vieja, en Laredo, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer en rehabilitación? Vamos a dar más ayuda, por ejemplo, en aquellos municipios que tengan más de 2 puntos por encima de la media regional de desempleo. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que pueda existir más rehabilitación ahí, con el fin de que se genere más empleo. Bueno, yo les invito a que esta semana escuchen y puedan leer el decreto que la semana que viene estará publicado ya sobre las ayudas a la rehabilitación, porque Cantabria también es pionero en una cosa en España, que hemos hecho ya este año, estos 2 años anteriores. Una, toda la rehabilitación en Cantabria tiene un 15% de elevación fiscal en lo que corresponde a la declaración de renta en Cantabria, el 15%. Y 2, toda en Cantabria, aquella compra de vivienda que hagas tú y te comprometas a rehabilitarlo en 18 meses, te ahorras el 3 puntos, el 3%, del 8 al 5, pasa del 8 al 5 el impuesto de transmisiones patrimoniales. Por lo tanto, en vivienda, creo que en estos momentos estamos siendo pioneros. Bueno, les voy a dar otro dato, que lo he dicho en el Parlamento, lo que pasa es que los medios a veces no lo transmiten. El director general de Vivienda de Madrid, en la semana pasada, cuando hablaba con él por teléfono, me dijo personalmente que iba a ser la única comunidad autónoma donde nos tenía que dar dinero de lo que nos habían adelantado, lo que hemos ejecutado, del último plan de vivienda. Bueno, pues esas son cosas que te hacen sentir orgulloso de tu labor, ¿no? Y volvemos a las carreteras, porque la verdad es que, lo iba yo a decir, no quería abundar porque ha dado usted tantos datos sobre vivienda y estamos aquí en una televisión católica y por supuesto el derecho a la vivienda es algo que cualquier persona, pero además aquí tenemos que estar pendientes, tenemos que defender y ha dado usted unos datos realmente muy satisfactorios, desde luego. Bueno, usted tiene que saber que nosotros tenemos un acuerdo con Cáritas, por ejemplo, en el cual unas viviendas de GESVICAN están a disposición de Cáritas para las personas que más lo necesitan. No, y los datos del número de personas que evidentemente en el alquiler, yo creo que hace que un problema que parecía al principio de la legislatura acuciante, pues si no está solucionado, porque nunca se solucionan las cosas, está en vías de solución, porque con ese número, ese aumento de 900 viviendas más en alquiler, realmente el número de personas que van a tener opción, desde luego es francamente grande. Quería volver a las carreteras, y una carretera que estaba paralizada, es de carácter estatal, pero que usted también habrá tenido algo que ver, le afecta a su partido, que es la autovía Solares-Torrelavega. Una autovía que en su día estuvo en cuestión, si se hacía o no se hacía, porque es verdad que luego se hizo el enlace desde, digamos, Astillero, Villa Escusa, que prácticamente va a enlazar con la autovía Torrelavega-Santander, pero el caso es que esta obra estaba en marcha. Y esta obra, los que por allí pasamos, vemos que va a todo tren, a gran velocidad, etcétera. Bueno, diríamos que es una obra, si no voy a decir paradigmática, sí, porque fue de las primeras que después de la crisis inició el Ministerio de Fomento. Y la verdad, lo tengo que decir, ustedes tampoco han dado a conocer esta obra, que tiene un montón de maquinaria allí trabajando, lo más importante, un montón de personas, maquinaria y trabajando a tope. Bueno, pues yo le digo a usted que el 90% de los ciudadanos de Cantabria no es consciente de que se está realizando esta obra tan importante para la comunidad. No sé si está de acuerdo conmigo, pero es que es así. Yo creo que sí, el 90% no. Muchos ciudadanos de Cantabria saben que se está realizando esa obra, ¿no? Pero es que lo que pasa es que aquí, cuando uno ha dedicado tantas horas a las cosas, tiene el problema de que se alargan las explicaciones, cuando los conoce bien, ¿no? Vamos a ver, cuando nosotros tomamos posesión del Gobierno de Cantabria, yo fui a ver al delegado del Gobierno de Cantabria y el problema era que no había una sola obra, se iba a acabar la Ronda de la Bahía, que ya faltaba un año para terminar 2 tramos, y se iba a terminar el puente de la Marga, el túnel de la Marga, que ya estaba a punto de terminar. Y no había absolutamente ningún proyecto que se pudiese licitar en el Ministerio de Fomento de nuestra comunidad autónoma, porque no había ningún proyecto. Y teníamos paralizada la 8. Una obra que se había metido ya igual 90 millones de euros y que en ese momento el Ministerio, cuando yo pedí en la reunión con el ministro Blanco
que no me recibió él, pero me recibió el secretario de Estado, nos recibió, que también fue conmigo el consejero de Transportes, Eduardo Arasti, y pedimos una reunión, estuvimos reunidos con ellos. La situación del Ministerio era resolución de la 8, del contrato con la 8, paralizada y resolver contrato. Resolución del contrato y paralizadas en los tornos y San Glorio. Para nosotros, una vez que se había abandonado la idea inicial que hubo, que yo creo que era una idea porque a mí no me gusta esconder las cosas. Nosotros, cuando estaba en el gobierno del PP Nacional, y aquí cuando estábamos con el gobierno, con el Partido Regionalista, nosotros defendimos hacer una ronda de peaje desde Parvallón-Zurita, y a cambio de esa ronda de peaje, con un dinero que podía el gobierno, se hacía la ronda de la bahía gratuita por las empresas. Quedó desierta porque el dinero que iba a poner el gobierno era poco, porque la idea del gobierno de la nación entonces era invertir en ferrocarril, en el AVE, en el cual en el año 2004 ya estaba en el boletín oficial del Estado el proyecto para desarrollar el AVE de Reynosa, de Alar de Rey Torlavega o Santander, cosa que Zapatero, el señor Zapatero llegó, lo quitó del AVE y anuló el proyecto del AVE, ¿de acuerdo? Y anuló también el proyecto de la Ronda de la Bahía, y lo que dijo es: lo hago yo todo gratis y el dinero que voy a dedicar en estos años lo voy a dedicar a las carreteras ahí. Y me olvidé del ferrocarril en Cantabria, que se habían olvidado ya, se olvidaron, en la única comunidad autónoma que se olvidaron. Bueno, pues mire, nosotros, que no tenemos palabras de agradecimiento para el señor Rajoy y para la señora Ana Pastor, que es la que más me corresponde a mí, cuando nos reunimos las primeras veces con ellos, les decíamos: por favor, no puede el Ministerio de Fomento no tener una persona trabajando en Cantabria, porque no hay ningún proyecto y tenemos paralizada la autovía 8. Y además han invertido 90, 80 los que se hubiesen invertido. Es verdad que faltan 200 millones de invertir, pero hay que invertir. Y no puede ser que las personas que vengan o quieran ir de Santander se tengan que bajar en Montablic a coger el tren, porque la catenaria y la vía se avería cada 2 días. Ya no es que tarde 5 horas, 4 horas y media o 20, es que se tienen que bajar del tren con nieve y con otro, porque el tren se avería día sí y día también. Bueno, pues el señor Rajoy y la señora Ana Pastor, a la cual estamos muy agradecidos personalmente, y yo creo que como representante de los cántabros lo tenemos que estar muy agradecidos. La única carretera que estaba paralizada en el año 2010, que tenía una autovía cercana como alternativa y que se ha vuelto a poner en funcionamiento, es la 8. Porque no se nos olvide que la 8 tiene una alternativa cercana por autovía, es decir, Santander-Torlavega, Ronda de la Bahía. No, es que incluso en los tiempos actuales hubiera sido discutible haber gastado el dinero. No hay ninguna en España que después de la paralización se pusiese en funcionamiento nada más que la Cantabria. ¿Eso qué significa? Que en 3 años en Cantabria se van a invertir 200 millones por el Ministerio de Fomento, que vamos a tener la autovía terminada en el año 2015 y que están trabajando más de 400 personas ahí todos los días. Pero vamos a más. Analizamos el tema del ferrocarril. Imposible poner en funcionamiento en Cantabria absolutamente nada, porque no había ningún proyecto. Ningún proyecto. Y trabajando con ellos, pues dicen: bueno, aquí hay una fórmula. Que hace 120 años, desde que se creó el ferrocarril, no se ha hecho ninguna inversión en esa vía que tenemos del siglo XIX en Cantabria. Vamos a intentar, como va a venir el AVE hasta Palencia, vamos a intentar arreglar la vía Palencia-Santander, Palencia-Santander, la vía, reformamos toda la vía, reformamos parte de la vía en Santander-Reynosa, y hacemos una inversión de 140 millones de euros. 140 millones de euros, mire. Les voy a dar otro dato. Cuando nosotros estábamos hablando esto en Madrid con la ministra, Adif estaba prácticamente en quiebra y ningún banco le prestaba. No, quería hacer una obra, no le prestaba. Hoy han cambiado las cosas y ya han sacado hasta bonos para poderse financiar. Porque en 2 años España ha cambiado tanto que es que aquí ahora se nos olvida todo muy fácil. Cuando la prima de riesgo, que eso lo que significaba era que los intereses les pagabas al 8% y era imposible, ahora les pagas al 1%. No se podía financiar a DIF. ¿Sabe lo que tuvo que hacer el presidente del gobierno de Cantabria? Llamar por teléfono al señor Emilio Botín, que para descanse, y decir que le pedía un esfuerzo al Banco Santander para que financiase a DIF, para poder hacer una inversión de 140 millones en la vía
y que dentro de un año, si Dios quiere, tardemos 3 horas y media en Madrid. Y los 140 millones se están invirtiendo en esa vía. Y dicen, y yo he leído algún artículo, además yo creo que no hace ni una semana, del señor Castañeda, sobre el tema, en el cual a mí me gustaría hablar largo y tendido de eso. Claro, Cantabria no se puede conformar con la inversión de 140 millones de euros, por supuesto. Y Cantabria no puede quedarse abandonada a una falta de competitividad total y absoluta con el resto de regiones de nuestro entorno, en el que se puede quedar sin competitividad el puerto y nuestras industrias. Y por lo tanto, lo que está claro es que el compromiso, y tiene que ser el compromiso del Ministerio, y es el compromiso del Ministerio, es que Cantabria tendrá una vía de alta velocidad, bueno, en el PIB está incorporada, y por lo tanto la idea es seguir trabajando en ello. Pero lo que no podíamos permitir es que si tardamos 6 años o 7, porque en estos momentos es inviable decir que se invierten 3.000 y pico, 4.000 millones en una vía, mientras tanto tendríamos que coger los autobuses cada 10 kilómetros de Renfe. Por lo tanto, la 8 es muy importante para Cantabria por tener la 8 y muy importante para Cantabria porque invertir 200 millones en esta comunidad autónoma con el empleo que está dando en estos años es muy importante. Así que no sé si los cántabros lo sabrán, pero yo hay una cosa que en política tengo bastante clara. Dicen los especialistas que lo que hay que saber es vender. Yo personalmente pienso que lo importante es hacer. Consejero, usted además de consejero de Obras Públicas, de lo que estamos hablando aquí en profundidad, es, como he dicho al principio de este programa, uno de los elementos fundamentales en lo que es la estructura del Partido Popular en nuestra región. Las elecciones municipales y las regionales están ahí a la vuelta de la esquina, a finales del próximo mes de mayo, y ya han aparecido algunas encuestas, algunas primeras encuestas, que indican que el Partido Popular podría ser el ganador de estas elecciones del mes de mayo, pero sin mayoría absoluta. ¿Cómo contemplan esa situación? ¿Qué encuestas conocen y qué datos tienen y cómo los analizan? Y en un hipotético escenario nada descartable de que no se repita la mayoría absoluta, ¿qué posibles alianzas tendría el Partido Popular para mantener el gobierno? Pues mire, yo soy de las personas, soy una persona que, como dices, soy de la estructura del partido. Llevo muchos años en política porque la vida me ha llevado a ello y así creo que tengo vocación política, la tengo. Me gusta hacer cosas, me gusta hacer las cosas bien, o lo intento hacer bien y unas veces me equivoco, en otras no. Pero conozco esta región bastante bien. Bastante bien. Como te he dicho, sabía dónde estaba la Solana. Sí, yo también. Luego ya tal. Creo que la conozco bien y conozco muy bien a los cántabros. Y yo no sé lo que dicen las encuestas en este momento. Yo estoy totalmente convencido que los cántabros van a dar una gran mayoría al Partido Popular en las elecciones. Porque los cántabros saben valorar lo que se ha hecho en esta legislatura por el presidente Ignacio Diego, fundamentalmente, en estos 3 años y pico. Hombre, ha habido tantos problemas y hay gente que tiene muchos problemas que a lo mejor no lo valora en su dimensión. Pero mire, ustedes dos creo que son, y más por la edad y por la experiencia del señor Castañeda, un analista político en Cantabria, que lo ha sido tradicionalmente y conocedor. A estas alturas, en el año 2010, la mayoría absoluta del Partido Popular era imposible. No había ningún analista político que diese mayoría absoluta. Entonces la mayoría absoluta estaba en 20 y hoy está en 20. Consejero, ni a estas alturas ni a 10 días antes de las elecciones. Bueno, a 10 días antes de las elecciones ninguna encuesta lo daba, pero internamente en el partido lo percibíamos. Y alguna encuesta teníamos nosotros que también lo corroboraba, la percepción que teníamos. Pero era imposible. Es más, las encuestas nos daban 16, 17 diputados, ¿no? Y luego llegaron las elecciones y los cántabros dijeron que había que cambiar de gobierno porque el gobierno anterior no, y nos dio mayoría absoluta. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que trabajar es para renovar la confianza, que los cántabros renueven la confianza en nosotros. Tenemos esperanzas de verdad que los cántabros van a saber valorar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y lo que hemos hecho por esta región.
Y no obstante, yo creo que es verdad que las encuestas que están apareciendo por ahí, que se están comentando, dicen que dan una mayoría al Partido Popular, pero no le dan una mayoría absoluta. Entonces yo le digo una cosa, mire, mi mejor experiencia política fue del año 95 al 99. En el año 95-99 esta región la gobernó una coalición, que era el Partido Popular y el Partido Regionalista. Y a pesar de la coalición no teníamos mayoría absoluta. Se gobernó en coalición y teníamos 19 diputados, no 20. Por lo tanto hubo que negociar absolutamente todo en el Parlamento con otros 3 grupos parlamentarios que había durante 4 años. Y creo que fue una legislatura con el presidente Sieso muy buena para los intereses de Cantabria. Por lo tanto, es decir, que se puede gobernar en minoría. Se puede gobernar en minoría. Y yo creo que este gobierno, a mis compañeros y al presidente del gobierno los conozco, en cuanto a liderazgo no nos falta. ¿Pero usted lo cree? ¿Usted no cree que se volvería a repetir, porque aunque les falte ya un mero escaño, otra coalición distinta y les pudiera dejar siendo la lista? Hay una cosa que tengo... Sí, usted no ha nacido ayer en política. No he nacido, pero por eso lo tengo, yo creo que bastante claro. Tengo bastante claro que soy bastante más fácil, bueno, es muchísimo más fácil que el Partido Popular gane con mayoría absoluta, que el Partido Regionalista y el Partido Socialista lleguen a la mayoría absoluta. O sea, puede haber nuevos actores también. Bueno, déjame terminar. Y por lo tanto yo creo que hoy con los análisis que podemos tener, o sobre todo por lo que se puede percibir, yo creo que puede haber otras fuerzas políticas como Podemos, porque a mí me gusta hablar las cosas como las pienso, que podrían entrar en el Parlamento. Y ya he oído al señor Revilla que él estaría dispuesto a pactar con Podemos. Bueno, pues miren, yo solo digo una cosa, no me lo quiero imaginar, no lo creo posible y pido que para esta región no sea posible. Porque de tripartitos, de cuatripartitos y de quintipartitos, comunidades autónomas están resabiadas. Y ya que ha entrado el señor moderador y director del programa, el señor Castañeda, por este tema político y queda pocos minutos, no me voy. Ustedes, ya que hablan de movimientos, han tenido recientemente un comité ejecutivo del Partido Popular, ¿no? Hace 4 días o 5. Semana pasada, ¿sí? Semana pasada. Parece ser que en ese comité, no es que se sepa lo que se ha hablado allí, no, le digo de verdad que no, pero sí se habló de que parece ser que hay movimientos de alguna fuerza política, movimientos de cambios, de alcaldes que se quieren marchar de algún partido, ir al Partido Popular, que vuelven a llamar a su puerta. ¿Hay movimientos o esto es algo, un globo sonda? No. Pues no creo que esté informado. Porque no, que no estoy informado. Eso en el comité ejecutivo no se habló, ¿eh? ¿No? No, ya se lo... Bueno, yo me suelo... Bueno, eso se habla después en los cafés. Bueno, pero esto ya no es el comité ejecutivo. Ya no es el comité ejecutivo. Yo soy el presidente. Que hay alcaldes llamando a sus puertas, alcaldes de localidades importantes. Yo soy el presidente. Soy más usted soy el presidente del comité electoral del Partido Popular y yo respeto muchísimo a todos los partidos y a todos los candidatos de los partidos. No he nombrado ningún nombre, Ni yo le voy a nombrar, ni además les tengo. Y por lo tanto, miren, cuando se convocan las elecciones es en marzo del año que viene y por lo tanto a partir de ahí se empiezan a hacer las listas de candidatos. Y ese es el respeto que tenemos que tener hasta entonces, el que se haya elegido por un partido que gobierne y luego que cada uno presente los candidatos que consideren los mejores para gestionar sus municipios. Por lo tanto, ni en este momento ni el comité ejecutivo ni en ello estamos el Partido Popular o las personas del comité ejecutivo que somos responsables del tema electoral en decir si van a venir de otros partidos o no. Mire, nosotros tenemos garantizados en este momento que prácticamente la totalidad de los alcaldes se han comprometido con el Partido Popular para volver de candidatos, que prácticamente la totalidad de los números unos que están en la oposición desearían volver con el Partido Popular a encabezar sus listas, las listas del Partido Popular, que tenemos también personas que están muy dispuestas a incorporarse. Mire, el otro día lo que sí se habló en el comité ejecutivo es que a la prueba de las altas y las bajas había 33 altas de nuevas generaciones en distintos municipios. Y eso es bastante más importante que tener un candidato de otro partido. Una cuestión. En Andalucía, y además ha sido refrendado por los tribunales, han aprobado una norma por la cual los alcaldes no pueden ser diputados.
¿Se piensa algo en este sentido en Cantabria? Es decir, el hacer, si no legalmente, al menos o desde el punto de vista de los partidos, que los alcaldes no sean diputados regionales. Bueno, yo soy de una opinión, que es que los partidos se tienen que organizar internamente en función de los estatutos como ellos consideren que pueden dar el mejor servicio a la sociedad, ¿no? Hay algún partido, el Partido Socialista en Cantabria ya no lleva alcaldes y no lo dice ninguna ley. Mire, yo nunca he sido partidario de la ley de las listas electorales por cuotas. El Partido Popular sin cuotas era el partido que más mujeres tenía en el Parlamento de Cantabria. No es cuestión de leyes, es cuestión de cada uno puede tener una filosofía de cómo se defiende lo mejor. Yo, en un principio, como digo, el Partido Socialista no lleva alcaldes en sus listas. El Partido Popular sí lleva alcaldes, el Partido Regionalista sí lleva alcaldes. ¿Qué es mejor? Pues hombre, nosotros pensamos que lo mejor es llevar a las personas que realmente pueden aportar algo en el Parlamento cuando se está en el Parlamento. Y por lo tanto, que sean alcaldes o no sean alcaldes, porque lo que yo creo es que se puede desarrollar la vida parlamentaria o el trabajo parlamentario y ser alcalde a la vez, ¿no? Eso en el partido todavía no lo hemos discutido, siempre lo hemos considerado como compatible, pero bueno, que yo no me opongo y no me disgustaría además que se abriese un debate en mi partido sobre ese tema. Lo que no estoy de acuerdo yo es que por regla general todos estos no y todos estos sí. Pues no, depende de las personas y los partidos lo que tenemos que ser capaces es de llevar a los mejores a todos los sitios donde tengamos que determinar qué personas van a representar a los ciudadanos y a gestionar sus intereses, ¿no? Porque el resto, ¿de qué me sirve decir que no vayan los alcaldes y vayan personas que no tengan ni vocación política ni tengan intereses en el Parlamento? No me sirve de esas cosas tampoco. Muchísimas gracias al consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso. Muchas gracias al director de esta emisora de televisión, de Popular Televisión, Gervasio Portilla, y decirle al consejero que esta broma que hemos tenido durante el programa con el pueblo, barrio de La Solana, eso es barrio. Estamos en el programa... Es barrio. Fíjese si lo conocemos, que estamos en un programa que se llama Cantabria desde La Solana. Por eso ha salido. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.